vernos así como amigos. Mi nombre es Carlos Arturo Cancelado Velasco, soy originario de Colombia, estoy trabajando en la diócesis de Tepic hace aproximadamente 7 años, no, 10 años casi, ¿sí? Y viajo para un lado y para otro a veces donde el Espíritu de Dios quiera. Bueno, vamos a ver qué nos ilumina el mismo Espíritu del Señor. Muchas veces me he preguntado en mi vida sobre la locura de Dios, porque Dios definitivamente está loco de ser amado por los hombres, de ser amado por nosotros, loco de ser correspondido en el mismo amor que Él nos tiene. Y en esa locura de amor, Él ha utilizado los 1001 medios para llamarnos a cada uno personalmente. Como dijo el Papa Juan Pablo II, llegó el tiempo en que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal con un Cristo vivo y resucitado. Personal, no comunitario, personal. Y ese encuentro personal nos lleva a una conversión, nos lleva a un cambio de vida y nos lleva a luchar por una comunidad o a luchar por la iglesia que el Señor quiso. Yo también tuve ese encuentro personal con el Señor. Así brevemente, porque me dicen que cuente así brevemente mi historia. Soy campesino, nací en la selva colombiana. Mi casa quedaba a 2 horas del pueblo más cercano, que son 13 casitas, y esas 13 casitas quedaban a la carretera más cercana destapada 18 a 20 horas a pie. Entonces nací en medio de la selva. Nací lejos de una instrucción religiosa. Los sacerdotes iban por allá cada 7 años a misiones. ¿Sí? Sí, pero nací de una madre que todos los santos días le miraba que rezaba esta cosita, el Santo Rosario. Entonces lo único que nos ligaba a Dios, que yo recuerdo de niño, era el Santo Rosario. Pero en ese pueblo, a una distancia de ese pueblo, de 14 horas atravesando, era mi mamá originaria, Santa Rita de Lopón. Allí sí había sacerdote. Entonces mi vida fue así como luchando por un lado y otro entre la pobreza, entre las situaciones difíciles. Y a veces digo que el encuentro de Dios lo provoca de todas maneras. Desde que mi mamá quedó embarazada, fue problema. Yo fui la situación de los problemas. Mi mamá era viuda, casada, había quedado viuda con 3 niñas. Mi papá se había separado de su esposa. Era un pueblo demasiado religioso en Colombia, así que mi papá enamoró a la viuda y se echó enemigo al sacerdote, al pueblo, a mis abuelos, y se convirtió en la bruja del pueblo o en el desastre del pueblo. El pueblo y el sacerdote se reunió y corrieron a mi mamá piedra de ese pueblo, así que a mi mamá le tocó huir. Pero ella no fue capaz de resistir la negativa de sus abuelos, así que ella quiso volver a su pueblo, estando embarazada. Pero al volver mis abuelos no la recibieron, le echaron. Ella le tocó ponerse a trabajar en el campo, cuidar 3 niñas, estando embarazada. Durante 9 meses ella casi no comió, dice ella, sino solo café. La comida que le daban le envolvía para llevarla a los niños. Así que cuando yo nací tan grande, que mi mamá, que es bajita, me podía sostener en el seno materno durante 3 meses. Y me daba leche por medio de una copa de algodón, se ordeñaba y me daba leche. ¿Sí? La alegría de ella fue hermosa. 3 niñas y viene el primer niño. Error garrafal de mi mamá al nacer o antes de nacer. Ella le pedía a la Virgen Santísima que fuera un niño y que me regalaba a ella. No sabían lo que estaba haciendo mi mamá, ¿sí? Que me regalaba a María Santísima. El día que nací, dicen que tiene mucho que ver. Yo nací en una víspera del jueves de Corpus, miércoles por la noche, 6 de la tarde aproximadamente. Mis hermanas iban a hacer la primera comunión, así que a mi mamá le tocó solita tenerme en la cocina. Me cortó el ombligo con el cuchillo de la cocina, agarró su falda, me envolvió en eso. Ella feliz con su niño que acababa de nacer.
Pero no fue un niño así sano, fui muy enfermo, demasiado enfermo. Aún sigo enfermo. Sí, y si a mi mamá le hubieran preguntado a la edad de 3, 4 años que yo tenía, ¿este niño vivirá? Quizás mi mamá hubiera respondido como el profeta, solo tú, Señor, lo sabes. Esta mujer pagó promesas a María Santísima, luchó, médicos y todo. Yo recuerdo, le tengo un pavor a las inyecciones, porque me aplicaban inyecciones a jeringas del ganado, de vacunar ganado. Así que yo le tengo pavor. Y me dio una enfermedad de los 3 a los 9 años, que cada vez que iba al baño el intestino se me salía. Eso fue sufrimiento tremendo. Entonces, cuando mi mamá no estaba porque ella le tocaba trabajar, mi papá, al ver esa situación, volvió y recogió a la vieja y volvió y se la llevó por encima de sacerdotes, de abuelos, de todo. Dijo, vamos, nos condenamos, pero vamos. El sacerdote no quería bautizarme, al fin me bautizó a los 2 días de nacido porque era hijo de pecado, de condenación. Años más tarde, Dios permitió que yo fuera a sacar la boleta de bautismo para ser sacerdote, y el sacerdote me abrazó y se puso a llorar. Dijo, definitivamente Dios sigue escribiendo derecho en líneas torcidas. Entonces uno no sabe por qué Dios lo permite. Esta enfermedad que les digo, fue tremenda porque yo fui creciendo y era en el campo, entonces las gallinas me picaban, mi mamá tenía que irse a trabajar, entonces mi mamá decía, cada vez que vaya al baño, enciérrate en la cocina hasta que yo venga. Y cuando ella llegaba me lavaba el intestino, me agarraba los pies y me introducía el intestino. Médicos, alguna y nada me sanó. Un día que mis padres se fueron para el pueblo, vino un hombre como unos 2 metros de estatura más o menos, le faltaba el dedo pulgar, ¿sí?, de la mano izquierda me parece, y él lo único que hizo fue alzarme. Me alzó durante 3 horas y a las 3 horas trazó 3 cruces en mi vientre. Santo remedio, yo sané. Yo hoy me pregunto por qué sané. Este hombre me dio lo que yo no estaba recibiendo, amor. El conflicto no terminaba ahí, quizás hoy me estoy extendiendo más y más despacio. Mi madre, al quedar embarazada, viaja. Así que la gente que le gusta murmurar le dijeron a mi papá que ese muchachito no era de él, que esa vieja quizás tendría otro amante, entonces el muchachito era de otro, no de él. Así que él vio siempre ese muchachito como hijo de otro, no como hijo propio, y me trató siempre como alguien extraño, pero con una cordialidad. Me enseñó muchísimo. Yo creo que Dios quiso así para aprender de mi papá, porque fue rígido conmigo, me enseñó, me exigió más que mis hermanos, me decía las cosas duro. Nos convertimos en amigos en lugar de papá y hijo. Dios lo permitía. Que recuerde, yo nací, cualquier cosa no. Bueno, al fin pasó todo esto, vamos sufriendo. A los 9 años, yo recuerdo, 9 o 8 años, va una misión de sacerdotes allí. Y por primera vez yo puedo ver esto, a un obispo, a un sacerdote cercano. O sea, lo había visto quizás cuando más niño, pero no así ahora. Mi mamá nos llevó al pueblo, pude jugar con ellos, las hermanas religiosas, que yo le digo mis cuñadas porque son casas hermano Jesucristo, digo cuñadas, ¿sí? Ellas hicieron juegos y a mí me bonito. Entonces es lo único que recuerdo de mi vocación. Ese día le dije a mi mamá, yo quiero ser sacerdote. Mi mamá dijo, somos muy pobres, y que yo le contesté, que lo verá, lo verá. Solo terminó ahí. Pasó así, pasó el tiempo, mi papá no quiso darnos estudio, debido a que él le había dado estudio a los 8 hijos de la otra señora, y ninguno de los hijos quiso, sino al contrario, le pedían a él. Era un hombre de dinero, había